Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, 5 consejos para decorar la sala. La sala representa un espacio importante dentro del hogar, pues ahí los miembros de la familia conviven y reciben a sus invitados especiales. La interiorista mexicana Elena Talavera brinda 5 consejos para lograr un entorno equilibrado en el que se puede sacar ventaja de una decoración llena de texturas. Pues bienvenidos a este departamento contemporáneo. Básicamente era un departamento con un piso de madera con mucha textura, entonces lo que quise hacer a través de los muebles y de los colores claros fue bajar esa fuerza de la textura y generar un contraste de algo positivo o negativo. Entonces el piso oscuro y los muebles claros. Al igual ese piso subía por las paredes y mi forma de callar ese ruido fue conectándolo con el arte. Entonces ese sería el tip número 1. El arte nunca te falla, vete por lo más grande que puedas. Asimismo, Talavera recomienda incorporar en la decoración el uso de cojines con un estampado grande, aquellos que gráficamente sean muy fuertes y fáciles de distinguir a distancia. El tip número 3 es utilizar laterales de tela, cortinas, algún elemento que haga que nuestra vista se vea detenida y nos enmarque la obra que tenemos al frente. Un punto de gran importancia en cualquier decoración es el uso de elementos verdes o flores, pequeños detalles que brinden frescura y belleza natural al interior del hogar. Y el tip número 5, y para que se pongan bien abusados en su casa, es que los muebles no te reciban de espaldas. En el caso de que tengas un sillón que dé hacia la entrada, en la parte del respaldo, utilizar una mesa o una consola, algo que te diga mucho, que esté llena de mensajes de bienvenida. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad.
México es para algunos bancos la joya de la corona. Alrededor de 30% del total de sus ingresos en el país proviene de las comisiones brutas que cobran. No obstante, los banqueros mexicanos se defienden y dicen que al comparar comisiones netas contra ingresos netos, la proporción baja a 20% en promedio. ¿Qué sentido tienen estas y qué representan para los bancos? Así está la cosa. Las comisiones son cobros que realiza la banca distintos a los intereses y que tienen como finalidad cubrir los costos directos y los gastos administrativos de los productos y servicios financieros vendidos. En México existen 5.310 comisiones en el sector bancario, de las cuales más de la mitad corresponden a créditos, seguidos del manejo de cuentas de nómina. Las comisiones más representativas se centran en la disposición de efectivo en cajeros automáticos, anualidad, impresión de estado de cuenta, reposición de plástico, entre otros. Una iniciativa del Partido Morena en el Senado para prohibir algunas comisiones ha tambaleado las expectativas de las ganancias futuras. Por ejemplo, BBVA obtiene 41% de sus ganancias generales de las operaciones que realiza en México, Santander 7% y Citi 11%. Si a estos bancos de origen español les anularan en el futuro sus comisiones en México, sus ganancias netas podrían disminuir alrededor de 20 y 6%, respectivamente. En 2017, la banca comercial obtuvo 108,000 millones de pesos por cobros de comisiones, 8% más que en 2016. El impacto de las comisiones para los usuarios de una tarjeta de crédito es considerable. El peso que tienen las comisiones en los ingresos de las instituciones financieras, como en los costos de sus clientes, podrían bajar si avanza la reforma al marco que regula el desempeño de los bancos. Y ese resultado también puede llegar acompañado del uso más generalizado de la tecnología, lo que haría disminuir los costos de todos. Así está la cosa. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Rompe ambientalista con Lezama por Tajamar. Quiere convertir la zona en un parque urbano. Expone gobernador Carlos Joaquín retos para Agenda Nacional. Encabeza Agenda México para el desarrollo social de los pueblos indígenas. Tribunal Electoral de Quintana Roo ordena reabrir caso contra la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain. Correrá tren por pueblos indígenas. Cruzará por 50 poblaciones solo entre Cancún y Valladolid. Disminuye arribo de turistas Spring Breakers procedente de Estados Unidos a playas de Cancún. Les saludamos en este jueves 28 de febrero de 2019. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, Normita. Buenos días a todo el auditorio en su programa La Mañana. Pues se nos acabó el mes de febrero. Se acabó el mes y bueno, fíjese usted, acaba de pasar Navidad hace poco y ya vamos entrando al tercer mes del año, al mes de marzo. Bueno,
con unos días muy agradables, ¿no, Normita? Frescos, con cielo azul. Y bueno, aquí con toda esta polémica que se va dando en el día al día, en el hacer del ser humano, precisamente en un México, bueno, pues tenemos que decirlo, turbulento, pero con la esperanza de ir saliendo hacia adelante. Así es. Y bueno, así es como bien dice Rodrigo, recuerde que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo. Y bueno, pues sí, como mencionas, hay mucha información que se va desarrollando en el día al día aquí en nuestro estado Quintana Roo, al igual que en nuestro país México, con todo lo que, bueno, pues ya vivimos todos los días en estas conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde prácticamente nos da la agenda del día y es lo que continúa en las reacciones después de todo lo que él pues informa en las mañanas. Ayer, por ejemplo, bueno, pues hubo varias ahora sectores informó cosas que informó el día de ayer con el tema de que por fin se van a abrir los archivos del CISEN y de la Archivo General de la Nación. Va a haber varios, pues ya después de muchos años que se mantuvo en un resguardo de silencio, bueno, pues por fin, ya digo que en próximos días se van a ver toda aquella información que se tenía resguardada en el CISEN. Pues sí, qué bueno que se abra. También no quiero pecar de inocente, y la verdad es que, bueno, a poco no tuvieron acceso a esos archivos precisamente los presidentes anteriores, y tuvieron tiempo de buscar algunas cositas que no querían que en el futuro se encontraran. Entonces se van a abrir los archivos y vamos a ver, para empezar, qué hay y qué no hay, porque no necesariamente es que esté ahí toda la información, Mucha información ya pudo haber sido desaparecida, alterada. Bueno, si se acaba de perder el expediente del Baester, no se va a perder, no se van a perder expedientes que estaban ahí y que tuvieron años y años precisamente para desaparecer. Pero bueno, a lo mejor se les fue alguno, porque también es cierto que son expedientes monstruosos, muchos de ellos todavía físicos, o sea, no es que estén en forma virtual, muchos sí, pero todavía hay expedientes muy antiguos que precisamente por la magnitud de este archivo, si es que existe en su totalidad, bueno, pues son cajas y cajas y archivos físicos que, bueno, el mismo López Obrador mencionaba que no hay el personal suficiente precisamente para revisarlos, por lo que estaba incluso convocando a jóvenes que estudien cuestión de archivos para que participen, para que entren precisamente a investigar todo esto. Bueno, pues como todos los días le damos seguimiento a las conferencias en las cuales se informa y da la agenda el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, vámonos con la información que hoy publica Reforma, nuestro socio estratégico aquí en Quintana Roo, y lo que pues publica en su primera plana. El periódico Reforma, Corazón de México. Banxico redujo su previsión de crecimiento económico para el 2019 a un rango de entre 1.1 y 2.1%. En noviembre le había estimado entre 1.7 y 2.7. Y bueno, ahora como que ubicándose más en la realidad y bajando precisamente la previsión de ese crecimiento económico. Y mire, en esas cosas chuscas que se dan en la vida, pues resulta que Cuarón, en una reunión, en una fiesta, pues está ahí, se ve que se le acercó a una güerita muy simpática, ¿no? Se puso a platicar con ella y le contó, pues fíjate que yo soy director, soy un cineasta, soy director de cine, ¿no? Y la otra, ajá, ¿cómo no? Sí, all right. Todos los que se me acercan me dicen lo mismo. Bueno, ya se fue Cuarón, y luego esta modelo, que era Simone Holtznecht, se dio cuenta, o le dijeron que sí, que efectivamente era un director, y además el director de Roma, que había estado nominado y había ganado algunos Óscares. Y bueno, entonces sí lamentó no haberle hecho el caso que ameritaba. Una cuestión chusca que nos presenta precisamente el periódico Reforma hoy en el periódico. Y bueno, la sorpresa de la noche, fíjese, Rafael Nadal fue eliminado del Abierto Mexicano de Tenis por el australiano Nick Kyrgios, quien pasó a cuartos de final. Todavía ayer, oyendo precisamente a los comentaristas de deportes,
Decían que incluso que Kyrgios, bueno, pues que Kyrgios de repente tenía fogonazos y de repente era bueno, pero que ni siquiera era disciplinado. Que Nadal, por ejemplo, había estado entrenando varias horas antes de este encuentro y Kyrgios llegó, peloteó 10 minutos, se fastidió y se fue, ¿no? Y mire, ahora resulta que la sorpresa fue que precisamente Kyrgios, un tenista mucho más joven que Nadal, pues lo eliminó y pasó a cuartos de final. Y en el mismo orden de los deportes, Barcelona y su astro Lionel Messi humillaron dejando 3-0 y eliminaron de la Copa del Rey al Real Madrid, su eterno rival, a domicilio, porque fue en el mismísimo Santiago Bernabéu. Pues ahí tiene usted. Y bueno, ven, control oficial sobre sindicatos. Temen que gobierno se entrometa en vida gremial. Proponen que nuevo organismo laboral no esté adscrito al Poder Ejecutivo. Líderes sindicales y abogados laborales alertaron sobre el riesgo de que el gobierno federal busque controlar las centrales obreras a través del Centro Regional de Conciliación y Registros Laborales que se propone en la nueva reforma laboral. Entrevistados durante las audiencias sobre la reforma de la Cámara de Diputados, reconocieron que puede existir la intención del gobierno federal de entrometerse en la vida interna de los sindicatos. La iniciativa de Morena prevé crear un centro nacional que entre sus facultades tendrá la verificación del cumplimiento de directrices sobre democracia sindical. El abogado Gilberto Chávez de la Barra Mexicana de Abogados solicitó a Morena trasladar el Centro Nacional de Conciliación al Poder Judicial para evitar un derroche de recursos y evitar duplicidades. Solo que la intención sea mantener un control político, no hay congruencia ni lógica en dividir la instancia de conciliación con una sede del Ejecutivo y otra con una sede judicial, planteó el especialista. Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, advirtió que hay riesgo de que personajes cercanos al Ejecutivo ocupen posiciones en ese órgano. Creo que si esto que se propone para supervisar y fiscalizar se hace en esos términos de apertura para construir un órgano que sea autónomo, sería útil. De lo contrario, va a estar manipulado, mediatizado, expresó. Ángel Celorio, director jurídico de la CTM, reconoció que hay temor de que el gobierno intervenga en la vida sindical. Por eso queremos poner candados en esta iniciativa. Sí, tememos que se puedan inmiscuir en los sindicatos, como está diseñado originalmente ese centro. Sí, lo vemos delicado, planteó. En contraste, Rodolfo González, dirigente de la CROM, consideró que siempre ha existido control sindical desde el gobierno, lo cual es ciertísimo. A través de registro de estas organizaciones ante la Secretaría del Trabajo. Es un control que ha ejercido el Estado, no Morena. Cuando estaba el PRI, de alguna manera el PRI veía a quién le daba una toma de nota y a quién no se la daba, afirmó. Pues esto es completamente la verdad. Por supuesto que los sindicatos y las cúpulas sindicales siempre han sido aliadas del partido en el poder y ahí se arreglan entre jefes sindicales y presidentes. O sea que hoy que no le ponga el mote de Morena, simplemente el que está en el poder, pues obvio, trata de manipular a los sindicatos, eso es un hecho. Y bueno, pone Cohen en Congreso a Trump contra las cuerdas. Quien fuera durante años uno de los mayores aliados de Donald Trump, se convirtió allí en su mayor delator. En un dramático testimonio ante la Cámara Baja estadounidense y televisada a nivel nacional, Michael Cohen, exabogado del presidente, fustigó a su antiguo cliente, revelando en el proceso una pauta de mentiras y tretas que podrían intensificar las complicaciones legales del mandatario. Durante más de 7 horas, Cohen, quien fue sentenciado el año pasado a 3 años de prisión por mentir al Congreso, entre otros cargos, arremetió contra Trump, a quien calificó de racista, estafador y mafioso. Imagínese usted. Me avergüenzo de haber elegido participar en el ocultamiento de actos ilícitos del señor Trump, declaró. Las acusaciones más graves del testimonio fueron 2 que podrían constituir delitos. La primera, que el presidente conocía de antemano las intenciones de Wikileaks de boicotear la campaña de Hillary Clinton. La segunda, que ordenó pagar a 2 mujeres
para callar supuestas infidelidades durante la campaña, lo que sería financiación ilícita. Además, Cohen también amagó con otras causas legales todavía desconocidas que podrían involucrar al mandatario. ¿Hay algún otro acto ilícito o ilegal del que tenga conocimiento con respecto a Trump que aún no hayamos discutido hoy? Le preguntó el demócrata Raja Krishnamurti. Sí, pero son parte de la investigación que actualmente está siendo examinada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, contestó Cohen sin ofrecer más detalles. Pues duro y a la cabeza. Y bueno, todo esto toma también un cariz no solo posiblemente judicial en los Estados Unidos, sino también acuérdese que bueno, Trump ya está pensando y entrando de lleno precisamente en la reelección, y esto obviamente no le va a gustar mucho. Y bueno, Michael Cohen se tiene que cuidar mucho, porque no vaya a tener un accidente. Pero bueno, así las cosas también en el vecino país del norte, en donde ya las habas se cuecen igual que en México, ¿no? Igual o peor. Pero bueno, amor y paz. Ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador, flanqueado por Juan Pablo Castañón y Carlos Salazar, pidió ayer el apoyo de la iniciativa privada para lograr el crecimiento económico. Y pues mire, los hombres de negocios son hombres de negocios. Si el presidente les va a dar juego en precisamente su actividad, pues todos los que estaban en contra de él, mírenlos paraditos junto a él y sonrientes. Y si tuvieran rabo, estarían moviendo el rabo. Pero bueno, Corte no es oposición, asegura Saldívar. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, rechazó la idea de que el Poder Judicial se convierta en la posición política del país. Esta idea de pretender que la Corte y el Poder Judicial sustituyan a las oposiciones políticas y sean prácticamente un partido de oposición es equivocada. Eso no le toca a los jueces. Eso no nos toca a la Corte. A nosotros nos toca ser un poder equilibrado que garantice gobernabilidad. En ningún país del mundo el Poder Judicial es un opositor consuetudinario al gobierno en turno. Esto desnaturalizaría por completo el papel de la Corte, generaría daños graves a la democracia al cambiar el rol que nos toca a los tribunales, dijo en entrevista. Sobre las presiones que la Corte puede recibir por parte de los otros poderes de la Unión, consideró que depende de cada uno de los actores ceder o no a ellas. Confrontar entre poderes me parece que es una muy mala idea, en lo que a la larga quien pierde es la sociedad, es la gente, planteó. Pues esto dice el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, bastante desacreditada ante los ojos de la sociedad, la Suprema Corte, porque bueno, vimos muchas cosas en la presidencia pasada en que bueno, se veía muy cargadita la mano a lo que el presidente quería, pero en fin, así está la cosa. Olvida Sedatu de Robles indagar desvíos. El órgano interno de control de la Sedatu se desentendió de las investigaciones por presuntos desvíos de más de 185 millones de pesos, una vez que presentó la denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República. En una audiencia judicial, la fiscal federal Mónica Martel informó a un juez de control que pese a que resultó afectada por las transgulaciones ilícitas de dinero y eventualmente podría reclamar la reparación del daño, este organismo no volvió a enviar a ninguno de sus integrantes a revisar el expediente. Resultó afectada es la parte ofendida, pero hasta el momento no se han presentado para efecto de verificar el trámite de esta investigación y tampoco se le informó que iba a ser judicializada. Hasta el momento, ellos ya no se han presentado a efecto de verificar el trámite que se le dio a esta carpeta de investigación, dijo Martel Holguín durante su declaración ante el juez Marco Antonio Fuente Tapia. Esta omisión fue reportada por la fiscal en la audiencia del pasado 28 de diciembre, en la que Juan de Dios Nochebuena, el rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, fue vinculado a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades. Ahí también la Fiscalía acusó al órgano interno de control de la Sedatu, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, de impedir
acceder a las pruebas que acreditan el presunto desvío por más de 185 millones de pesos durante la gestión de Rosario Robles. Pues ahí tiene usted esto de la SEDATU, sigue dando de qué hablar. Y envuelve escándalo a Coyoacán, cobro de diezmo a trabajadores, extorsiones y una denuncia contra el alcalde Manuel Negrete han marcado los primeros 4 meses de la administración perredistas. Pues ahí tiene usted, este es el periódico Reforma en su primera plana. Y bueno, lo que publica hoy también el Universal en su primera plana, una nota muy lamentable. Mataron a 10 mujeres al día durante enero. De los 304 asesinatos, 75 se consideran feminicidios. Experta dice que el crimen organizado las secuestra. Y es que durante enero de este año, un promedio de 10 mujeres murieron cada día en el país, víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El reporte Información sobre Violencia contra las Mujeres muestra que en el primer mes de 2019 se registraron 304 asesinatos, de los cuales 229 están considerados como casos de homicidio doloso y solo 75 se catalogaron como feminicidios. Bueno, pues esta es una cifra de verdad alarmante en lo que respecta al tema de las mujeres. Y es que hay que recordar que el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y esto, bueno, pues obviamente se da referente a esta conmemoración. En el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y la Ciudad de México concentraron la mayor incidencia de asesinatos en los que las víctimas son del sexo femenino. Bueno, y aquí publica una historia de Betsy, un caso de la cifra negra. Dice, nadie vio quién la mató o quizá no se atreven a decirlo, pero 3 impactos de bala acabaron con la vida de Betsy, una maestra de 29 años, el 10 de octubre de 2018. Vecinos creen que murió en medio de un tiroteo entre bandas del crimen organizado en la colonia Ciudad Renacimiento en Acapulco. La familia no denunció el caso, uno más que engrosa a la cifra negra de asesinatos de mujeres en México. Y si levantamos la denuncia y vienen por nosotros, dice Annette, hermana de Betsy. Bueno, es una historia dramática aquí referente a este caso. Y una gráfica que publica de mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Esto, bueno, cifras de enero de cada año. En el 2015 hubo 150, en el 2016 189, en 2017 199, 2018 279 y 2019 304 asesinatos contra las mujeres. Bueno, pues son de verdad cifras dramáticas referente en el tema del caso de asesinatos contra las mujeres. 4 de cada 10 estancias en foco rojo de seguridad, y es que el gobierno federal detectó que por lo menos el 40% de las 7,363 guarderías del programa de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, están en rojo y representan riesgos para los menores que atienden. Un reporte interno del DIF y la Secretaría de Bienestar detalla que el 26% de las estancias están en estado amarillo y requieren atención en el corto plazo, mientras que el 30% se encuentra en verde y no presentan situaciones en detrimento de la salud física y emocional de los niños. La autoridad señaló que de los 329,735 infantes atendidos en las estancias, 84,867 no están identificados. El DIF dijo que habrá un programa para supervisar estos sitios. Bueno, pues ahí está parte de lo que no cuadran los números en referente a los apoyos que se le dan a estas estancias infantiles, y bueno, es por lo que finalmente se tomó una decisión de hacer una supervisión, pero no solo eso, sino de realmente tener ese apoyo que vaya directo a las familias. Ese es el cambio que se dio en este gobierno. Imagínese usted, si tenemos alrededor de 84,000 niños que no son identificados, ¿a dónde se había ido ese dinero? Y bueno,
bueno, otra nota que destaca hoy el Universal: Pemex tuvo un sexenio perdido con Peña Nieto. Pemex acumuló pérdidas financieras por 1.2 billones de pesos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. El boquete de la empresa representa el 60% de su deuda total, calculada en 2 billones de pesos al 31 de diciembre del año pasado. La merma de la petrolera es equivalente a la construcción de 6 refinerías, como lo que el gobierno federal va a construir en diciembre de este año en Dos Bocas, Tabasco. La información que Pemex envió a la Bolsa de Valores muestra que las pérdidas se explican en gran parte por la carga fiscal vía impuestos, así como el desembolso para pagar la importación de hidrocarburos. Sí, bueno, los pronósticos de Banxico para el crecimiento económico, en esta gráfica que vemos también, en donde las cifras corresponden al punto medio del rango previsto, y esto lo da como fuente el informe trimestral de Banxico. Hablando de 2019, una variación porcentual anual real del 2.2% sobre el 1.6%. Y en 2020, bueno, lo que se espera anteriormente, bueno, fue el 2.5%, y lo que tenemos es el 2.2% para el 2020. Bueno, pues esto es lo que dice que México baja previsión en todo lo que es en todos estos reportes que da en los pronósticos del Banco Banxico. Y el semáforo, un semáforo rojo, y es que hablando de las guarderías, precisamente con este tema de las estancias infantiles, el semáforo rojo de las guarderías con riesgo para los niños es un 40%, lo que mencionábamos. En el semáforo el color amarillo es del 26% en estancias que requieren atención a corto plazo, y el 30% el color verde, centros de riesgo para la salud física y emocional. Bueno, pues este es lo que publica hoy aquí el Universal en su primera plana. Y hablando de otro tema, dice: abrirán grabaciones de la caída del helicóptero de los Moreno Valle. Se acudirá a instancias internacionales para obligar al gobierno que den información. Esto dice Acción Nacional, y es que el gobierno federal hará pública la comunicación entre la torre de control y el helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriu, aclaró que fue una confusión, que los audios serán reservados por 5 años ante los señalamientos del líder del PAN, Marco Torres, de que el accidente pudo haber sido provocado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los panistas no miden sus palabras. Cortés anunció que acudirá a instancias internacionales para que ordene al gobierno que dé la información. Bueno, pues esto es ya un conflicto entre discursos y diálogos que ya se perdió en estos señalamientos que dan. En fin, pues esto es lo que publica hoy en su primera plana el diario El Universal. El periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional. Y bueno, reviven a Caifanes. ¿Se acuerda usted de este grupazo? Bueno, con el estreno del tema Heridos, el grupo retomará la carrera discográfica que dejó hace 25 años tras el nervio del volcán. Así es que regresan los Caifanes. Y bueno, dejan fuera a Nadal, una nota que ya le mencionábamos. Empresarios y López Obrador cierran trato para hacer historia. Y Estados Unidos derriba sus prototipos para el muro. Los 8 modelos del muro que Donald Trump visitó hace 11 meses en la frontera con Tijuana fueron demolidos. Cada uno costó entre $300,000 y $500,000. Alerta por tensión entre India y Pakistán. Si usted recuerda, el día de ayer el gobierno de Pakistán, sus fuerzas armadas, derribaron a 2 aviones que invadieron su espacio aéreo, y bueno, esto aviva la tensión. Maduro quiere diálogo, pero Estados Unidos lo batea. Y bueno, acusan opacidad en concesiones para verificentros. La corrupción fue en la red de delegados, dice Clara Torres, la exdirectora de estancias infantiles, y el gobierno acatará fallo de juez precisamente sobre las estancias, dice López Obrador. Y bueno, también justifican la falta de médicos en Aguascalientes. El consultorio que se cerró en Asientos operó solo mientras se construía un centro de salud en otra comunidad, explicó Salud Estatal.
y la CFE obtuvo ganancias por 27,000 millones. De acuerdo con su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores, el rendimiento logrado por la empresa en 2018 fue 75% menor al que tuvo el año previo. Esto es lo que dice la CFE. Esa es la portada del periódico Excelsior. Y bueno, lo que publica también el periódico Milenio en su primera plana es esta foto del Consejo Coordinador Empresarial, en donde pues dice: accidente, presidencia ordena transparentar toda la información relacionada sobre el tren a Toluca. Dice que para que terminarlo hacen falta 25,000 y no 15,000 millones de pesos. Y esta foto que le menciono, que trae en su primera plana el periódico Milenio, es trato hecho. Acepta ANO propuestas del nuevo dirigente. El presidente acudió al cambio de estafeta del Consejo Coordinador Empresarial, en el que Carlos Salazar, sucesor de Juan Pablo Castañón, ofreció el respaldo empresarial para acabar con la pobreza extrema y crecerá en un 4%. Bueno, pues ahí vemos la foto donde, bueno, pues después de muchas críticas que ha hecho el propio Consejo Coordinador Empresarial referente al tema de cómo se están manejando las cosas en el gobierno federal, bueno, pues finalmente, ahora sí que fuman la pipa de la paz. Ya es un trato hecho, como dice. Ya hay las posibilidades de hacer negocio con el gobierno federal, fumamos la pipa de la paz. Así es, bueno, pues si eso va a beneficiar a nuestro país, para así que, bueno, es, bienvenido. Así es, para que ya realmente haya un respaldo de esto, de todo el tema económico con la presidencia. Bueno, pues ahora sí que, como dices, bienvenido y enhorabuena. Riesgo por notas de calificadoras, y es que el Banxico redujo su provisión del Producto Interno Bruto para este año y Pemex reportó pérdidas netas por más de 148,000 millones de pesos en el 2018. Y bueno, otra nota que publica aquí Milenio: corrige SCT confusión. Hoy divulga audios de la caída del helicóptero. Y es que Andrés Manuel López Obrador ordenó a la SCT transparencia completa en todo lo relacionado con el desplome del helicóptero en que viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. Al respecto, el secretario Javier Jiménez Espriu justificó que se trató de una confusión y anunció que en la conferencia mañanera de hoy se darán a conocer los audios de la última conversación del piloto. Encuentro al tren México-Toluca, el presidente informó que para terminarlo hacen falta 10,000 millones de pesos, más de lo que se había estimado. Bueno, pues esto es lo que publica Milenio. Y otra nota donde dicen: critican expertos, decreto para abrir archivos del CISEN es un error. Dicen: abrir los archivos sin un plan cuidadoso tiene un elevado riesgo para la seguridad nacional, advierte el extitular del CISEN. Bueno, pues sí, sin duda, si no se controla y si realmente se van a abrir, se van a transparentar estos archivos que durante muchos años han estado guardados y donde, bueno, el propio Andrés Manuel lo decía ayer en su conferencia: imagínense, a mí me debe haber espiado todo el tiempo, debe haber gran carpeta referente a mi nombre. No, porque precisamente para no evidenciarse ante un cambio de gobierno, pues uno pensaría, si tengo algo que me va a señalar de que hice cosas que no debía, pues destruyo esos archivos. A no ser, insisto, en que está la magnitud que ni ellos sepan dónde están muchos de estos, que también luego les pasa, que son tan grandes que no saben ni dónde andan las cosas. En fin, y bueno, otra nota que resalta aquí Milenio en su primera plana es que en Psicología y Derecho más pesquisas por narcomenudeo. Y es que aunque la UNAM percibe una baja en los casos, este año van 6 averiguaciones dentro del campo y 6 en las inmediaciones. Este cáncer que es el narcomenudeo, donde, bueno, finalmente si no hubiese, ahora sí que demanda, no hubiera oferta, ¿no? Y en este caso, pues nuestros jóvenes cada día entran más al tema de las drogas. De verdad que es un cáncer que tenemos de afectación en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes. Esto es lo que publica hoy Milenio en su primera plana. Vamos a ir a una pausa, regresamos, no se despegue, tenemos mucho que compartirle la de hoy.
Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Tendencia de proteccionismo en comercio exterior amenaza con dar un giro a las políticas de libre mercado, que se mantuvieron por un largo periodo y que dieron origen a importantes bloques económicos como la zona euro. ¿Qué papel juegan Estados Unidos y China en esta etapa? Así está la cosa. El Producto Interno Bruto estadounidense asciende a unos 19 billones de dólares, mientras que el de China supera los 11 billones. Así, estos países son los que aportan más al PIB global, por lo que el altercado comercial que libran tiene repercusiones en otras naciones. Sus redes económicas y comerciales se extienden en ambos lados del mundo, por lo que las políticas de proteccionismo comercial pueden derivar en una moderación del consumo y representar afectaciones para prácticamente el resto de los países. Donald Trump acusa que los acuerdos comerciales a los que Estados Unidos llegó en el pasado provocaron afectaciones a la industrialización, poco crecimiento, menor generación de empleo y salarios pobres. Bajo este escenario puso la mira en China, país con el que tiene su mayor desequilibrio comercial, es decir, la diferencia entre lo que le compra y lo que le vende. China, a través de mano de obra barata, bajos costos y alta especialización, se convirtió en la fábrica del mundo. Ostenta una gran cantidad de producción para que diversos países requieran de sus insumos. Esa relevancia quedó clara, por ejemplo, con el intento de Apple de trasladar la fabricación de dispositivos de China a Estados Unidos en 2012. Las etapas de producción se vieron retrasadas por falta de materiales y empresas estadounidenses no tuvieron la capacidad suficiente para abastecer a la tecnológica, además de que se elevaron los costos. Algunos especialistas consideran al proteccionismo como una red de seguridad para la economía interna, pero las conexiones comerciales forman un entretejido que evita el quiebre del comercio internacional en su conjunto. Así está la cosa. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV.
Bueno, pues ya estamos de regreso, seguimos aquí en la mañana con todo lo que, bueno, acontece aquí en el estado de Quintana Roo y básicamente lo que publicamos hoy en Luces del Siglo, Rodrigo. Así es, está Luces del Siglo, periodismo de verdad. Y bueno, fíjese usted que blindan a Chetumal, el nuevo módulo de seguridad instalado sobre la carretera federal que va de Chetumal a Bacalar y conectado con la sede de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el siguiente equipamiento: 3 casetas de vigilancia, 2 arcos de control, 4 lectoras de placas y 39 cámaras de seguridad. Y bueno, fíjense que quieren convertir la zona en un parque urbano, esta zona precisamente de Tajamar, lo cual a mí me parece muy bien, porque si ya se decretó precisamente que es una zona natural protegida, el ideal es que sea un parque urbano y que todos lo podamos disfrutar. En este sentido, rompe Ender con Lezama, precisamente por Tajamar. La ambientalista desacredita a la administración municipal. Vamos a la nota. El objetivo de la organización Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo AC y del movimiento Guardianes del Manglar Cancún, representados por Catherine Ender, es la creación de un parque urbano designado como área natural protegida, el cual pretende aprovechar el espacio en favor de la ciudadanía de lo conocido hoy día como Malecón Tajamar. Como parte de dicha apertura, se había contemplado por las autoridades el acceso vehicular a la zona. Sin embargo, se rechazó la idea, postura que generó controversia y señalamientos en contra de la activista al sugerir que el Malecón Tajamar estaba siendo secuestrado. Dejó en claro que ninguna de las exigencias proceden de su voluntad, sino que estaban científicamente sustentadas a través de un proyecto ejecutivo elaborado por el biólogo Antero Carmona, en el cual resume los antecedentes del caso, documenta las características de su composición territorial, detalla la flora y fauna existentes y presenta una serie de actividades permitidas para la recuperación del mismo y su uso público. En esta última parte, estarían condicionadas todas las actividades de investigación, monitoreo y vigilancia, al igual que las actividades deportivas y los servicios ecoturísticos, con excepción de la construcción de cabañas y palapas con asadores como parte del mobiliario. Dentro de las restricciones, justamente destaca la prohibición del acceso vehicular a zonas con manglares, la cual incluso tiene respaldo de las normas oficiales mexicanas 022 y 059, promulgadas dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El documento aborda los diferentes beneficios ambientales, psicológicos, físicos y sociales que tiene la apuesta del desarrollo de parques urbanos, los cuales no solo permiten monitorear y proteger a la flora y fauna nativos, también permiten la oportunidad para que las personas se reconecten con la naturaleza, lo que es beneficioso para su salud y bienestar, de acuerdo al documento. Finalmente, Catherine Ender hace el recordatorio de que el Malecón Tajamar no está cerrado, sino todo lo contrario, que cada sábado hay actividades recreativas para las familias que asisten, además de las jornadas de limpieza organizadas por su organización en conjunto con otras, para tratar de recuperar un poco de la esencia natural del Malecón Tajamar. Informó para Luces TV, Víctor Hugo Alvarado. Bueno, pues ahí tiene, y mire, es que este proyecto de parque urbano, el plan que quiere desarrollar la organización Guardianes de Manglar Cancún consiste en hacer que Malecón Tajamar, de Malecón Tajamar, un parque urbano, y entre otras cosas, esto es lo que podrían hacer los ciudadanos en esta zona. Las actividades permitidas, obviamente, serían acciones de educación ambiental, inspección y vigilancia, acciones de control de incendios, cabañas y palapas con asadores. Las actividades condicionadas: filmación y captura de imágenes y sonido, investigación científica, colecta científica, señalización interna, acciones de control de plagas, senderos en sus diferentes categorías, atletismo, ciclismo, ciclopistas, uso de cuatrimotos en determinado momento se podría dar, eventos deportivos, competencias deportivas, ceremonias culturales o religiosas e infraestructura turística. En pocas palabras, este sí que verdaderamente se convertiría como que el parque central de Cancún. Y uno de los pocos, y tendría mucha importancia precisamente por sus dimensiones y además por estar junto a la laguna. Entonces le permitiría precisamente a la comunidad, pues no solo saber que estamos junto al mar y a la laguna, que muchas veces no podemos ver porque pues en la zona hotelera nos bloquea la vista los hoteles, y luego si se quiere uno bajar, los mismos hoteles no le permiten a uno el paso. En fin, sería como que traer la laguna y el agua al centro de la ciudad, lo cual yo creo que es bienvenido por toda la ciudadanía. Y yo creo,
Yo, en lo personal, respaldo la idea de que, pues como cualquier parque, en un parque no entran vehículos, que no entren vehículos para que sea una zona verdaderamente de esparcimiento, donde uno, sin estarse preocupando por coches, pueda andar ahí en bicicleta con sus hijos. En fin, le vendría a dar mucho a la sociedad. Ojalá que se pueda concretar precisamente este proyecto, y no veo por qué no, porque es una zona natural protegida, y bueno, pues entonces ahora sí a empezarla a disfrutar, pero con esa visión. Tenemos que tener todos la visión de que esto es un parque, y va a ser un parque precisamente para esparcimiento. Y bueno, pues en los parques, insisto, ayer decía yo el ejemplo de Chapultepec en México, que antes tenía vialidades dentro del parque y ahora hay una o dos que lo cruzan, pero ya el parque en general, en la mayoría de las vialidades que tenía antes, está cerrado precisamente para que la gente pueda deambular por todo el parque y andar en bicicleta tranquilamente. Así es que ojalá y se concretice pronto este proyecto de parque urbano allá en Ixtajamar, porque ya, como decía ayer la señora Ender, eso ya pasó, eso está consumado. Ahora es hablar precisamente de este proyecto de parque urbano en esta zona que fue Tajamar. Así es, y bueno, lo que ella dice, ¿no? O sea, de que, bueno, por un lado dejémonos ya el tema político y realmente se actúe. O sea, finalmente de que tenemos que defender este parque somos los ciudadanos, desafortunadamente, de la autoridad, porque ellos son los que han hecho toda esta, dijéramos, revuelta entre ellos fueron los que provocaron incluso que se haya permitido estos rellenos de algunos predios y que se haya violado la ley ambiental. Es básicamente aquí el propio gobierno en su momento fue el que pues permitió que se violara la ley y que pues ahora tiene que tomar acciones, y si, como ya ayer no lo platicaba aquí en micrófono, o sea, tuvo que irse a diferentes instancias para poder defender esta zona. Y ya se terminaron las instancias y ya hay un dictamen judicial irrevocable, ya se terminaron, y bueno, entonces ahora lo que sigue, ¿a qué? Pues a echar a andar este proyecto de parque urbano para el beneficio de todos los quintanarroenses, pero entender esa polémica que hay y que se ha magnificado de que si entran vehículos, que si vamos a ir a tomar, decía la presidenta municipal, para que entren vehículos. ¿Quién quiere que entren vehículos a un parque? Espero que no nos vengan mañana, insisto, en que va a entrar, quieren que entren vehículos al parque Cava, porque entonces toda la gente que va a hacer ahí deporte y a caminar, pues ya no lo podría hacer. Entonces, bueno, pues esto por ahí se va. Y mire, expone Carlos Joaquín retos para la agenda nacional. Vamos a ver qué dice. El mandatario quintanarroense Carlos Joaquín González encabezó la presentación de la Agenda México para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas dentro de la segunda reunión de la Comisión Ejecutiva sobre dichos temas de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Acompañado de la secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, María Luisa Albores González, Carlos Joaquín habló sobre los ejes temáticos de la agenda que son pueblos indígenas del siglo XXI, desarrollo regional, inclusión urbana, telecomunicaciones, así como seguridad y desarrollo social. El gobernador destacó que la seguridad y el desarrollo son dos de los principales retos y prioridades en la agenda nacional, por lo que serán relevantes los trabajos del comité. En ese sentido, mencionó que la participación de los estados y la coordinación y vinculación institucional entre los gobiernos de las entidades y la federación son fundamentales para abatir el rezago en el acceso a los derechos sociales de miles de mexicanos. La agenda fue constituida a través del análisis y diálogo a partir de la experiencia de los gobiernos estatales y la participación de más de 25 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, academia, iniciativa privada y organismos de cooperación internacional. La secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, destacó que la agenda presentada será considerada en los foros del gobierno federal, llevará a cabo para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pues ahí tiene usted, esto es lo que expone Carlos Joaquín precisamente. Y bueno, en un gobierno siempre tiene que estar uno pendiente de eso, no solo del día al día, sino también de los retos que hay a futuro y de cómo se van conformando precisamente las agendas para poder incidir en las mismas y lograr precisamente que todo esto se cristalice. Y bueno, oferta Institución Nacional de Migración plazas en el Estado.
El Instituto Nacional de Migración lanzó una convocatoria para ocupar 50 plazas de agentes federales como un ingreso mensual de hasta 20,000 pesos. Las plazas están adscritas a oficinas en Cancún, Quintana Roo, Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco y la Ciudad de México. En la convocatoria, el Instituto Nacional de Migración invita a participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso a personal con vocación de servicio, honestidad, lealtad y disciplina. Durante los primeros 3 meses posteriores al ingreso, el salario será de 14,000 pesos mensuales y hasta 20,000 pesos mensuales tras la firma del contrato definitivo. Entre los requisitos están ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener mínimo 22 años cumplidos y hasta 35 al momento de presentar la solicitud. También tener licenciatura en áreas de ciencias sociales o administrativas, gozar de buena salud física y mental y contar con una estatura mínima de 1.60 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres. El registro de aspirantes se lleva a cabo desde ayer y estará disponible hasta el 12 de marzo de 2019 a través de la página del Instituto Nacional de Migración. Los aspirantes que hayan registrado su registro de forma correcta estarán en la etapa de revisión curricular y validación de documentos del 13 al 20 de marzo. Las personas que sean seleccionadas en la etapa de evaluación curricular pasarán a la fase de entrevista. La entrevista se aplicará mediante videoconferencia con el comité del 21 al 29 de marzo y los aspirantes seleccionados serán notificados para presentarse a evaluaciones de control de confianza. Los resultados definitivos se darán a conocer a través de la página de internet del Instituto Nacional de Migración a más tardar el próximo 15 de abril. Bueno, pues ahí está la cosa. Y bueno, fíjese usted que también aquí en el periódico de Luces del Siglo, en la portada, también viene esta nota que de alguna manera ya le mencionábamos en la portada de Reforma, donde, bueno, pues el ex abogado, precisamente Michael Cohen, califica a Donald Trump de racista y tramposo. Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, aseguró que el presidente de Estados Unidos, imagínense usted, aseguró que el presidente de Estados Unidos es un hombre racista, estafador y tramposo. Y no lo hizo en una esquina, lo hizo ante el Congreso. Imagínese usted, durante su comparecencia ante el Congreso por vínculos sospechosos en la campaña del ahora mandatorio. Me avergüenzo de haber elegido participar en ocultar los actos ilícitos del señor Trump en lugar de escuchar mi propia conciencia. O sea, sí, ok, reconozco, yo hice mal. Y ahí tiene usted. Ahí tenemos la imagen, el audio de esto, de lo que dijo precisamente este abogado. Sí, no tiene audio. Reconoció él, bueno, pues yo hice mal. Y me avergüenza, pero es que el señor es un estafador y es un tramposo. Y estaba hablando del presidente de los Estados Unidos. Así es. Bueno, pues ahí vemos las imágenes donde, bueno, pues, de todo de estas declaraciones, ¿no? Cosa grande allá en los Estados Unidos. Imagínate, esto pudiera existir alguna vez en otro país. Yo creo que ahora con que se atrevan a decir, bueno, pues sí, ahorita que hay mucho poder que es contrario al presidente de la República, pues sí hay muchas cosas, bueno, se lo dicen a todos los días, pero así que haya uno que se apasone él solito y de frente, pues yo creo que no son tan valientes. Sí. Del Congreso no. Pues así es. Bueno, pues... Hay otra nota que también queremos informarle, que es la oferta del Instituto Nacional de Migración, que bueno, que hay donde, bueno, pues plazas en el estado. Vamos a ver de qué se trata. Eso ya la dijimos. Bueno, pues ahí tiene usted, es la portada precisamente del periódico Luces del Siglo. Y bueno, en otro orden de ideas, el Tribunal Electoral de Quintana Roo ordena reabrir caso contra la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain. El proceso en contra de la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, por presunta promoción anticipada de su imagen con fines electorales, será retomado. El Tribunal Electoral de Quintana Roo ordenó al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo reabrir la investigación pertinente. El 22 de noviembre del 2018, el PAN promovió un procedimiento especial sancionador en contra de la presidenta municipal de Solidaridad por la difusión de espectaculares en la ciudad donde aparece con el presidente
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los anuncios citan Juntos en Solidaridad por la Cuarta Transformación de México, lo cual a juicio del PAN representa dispendio de recursos para promocionar la imagen de la edil con fines electorales de manera anticipada, lo cual violenta el principio de equidad. A mediados de diciembre del año pasado, el Consejo General del IECRO desechó la queja al considerar no hubo agravios a la normatividad electoral. Sin embargo, el PAN presentó un recurso de apelación en contra de la resolución que emitiera el IECRO al pronunciarse al respecto, fundado en que no hubo estudio a fondo de la queja. El Pleno del TECRO determinó revocar el acuerdo del órgano electoral y retome la investigación. El IECRO deberá determinar mediante indagatorias y análisis con exhaustividad si la conducta de Beristain Navarrete violentó la normatividad. Pues ahí tiene usted. Pues mira, ahí, en este tema de reabrir este caso, el problema es en el Tribunal Electoral que ojalá realmente que se abran bien las investigaciones referentes a todo este tema, porque bueno, ha habido mucho de qué hablar la postura muchas veces de este tribunal, en donde, bueno, vemos a veces favoritismos. Están en entredicho, entonces ahora se van a tener que cuidar mucho para no seguir precisamente por esa línea, sino todo lo contrario. Así es. Y bueno, pasando a otra información, el diputado Juan Ortiz Vallejo señala a culpables por utilizar a Morena para negociar. Por intereses particulares y de grupo, los senadores José Luis Pech Vargas y Maribel Villegas Canché serán los responsables en caso de que Morena sufra voto de castigo, acusó el diputado Juan Ortiz Vallejo. Fueron unas elecciones amañadas, como decimos, a causa del causante, el que va a pagar todo esto es el doctor Pech. Aunque confió en que Morena obtendrá gran parte de los espacios en la próxima legislatura local. El martes pasado, Morena designó mediante una tómbola a sus 10 candidatos a diputaciones de representación proporcional. La relación es conformada por Luis Fernández Chávez, Paula Pech Vázquez, Guadalupe Carrillo, Honorio Galindo, José Manuel Estrada, Víctor Martínez y María Margarita Pech. Quedan 3 espacios destinados para externos. El diputado afirmó que los verdaderos simpatizantes de Morena fueron excluidos desde las asambleas distritales. Por tanto, Ortiz Vallejo anticipó que de no lograrse los objetivos será por responsabilidad de los senadores, porque con tal de materializar sus objetivos y servir a políticos que atentaron contra el patrimonio de Quintana Roo, acomodan a gente que no les reclame. Asimismo, agregó que pretenden imponer a más afines en candidaturas a diputados de mayoría relativa. Sin embargo, el 2 de junio, la militancia volverá a ratificar su respaldo a Morena, pero por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no por los representantes populares federales. Bueno, pues ahí tiene usted. Y fíjese que dan más tiempo a partidos opacos para actualizar su información pública en Internet. El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo concedió una prórroga por 15 días a 3 partidos políticos que han incumplido en la actualización de sus portales de Internet. Estos son el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, quienes han incumplido y tienen los mayores señalamientos de opacidad en el manejo de su información pública. Así lo dio a conocer su titular José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entrevistado, detalló que al término del tiempo establecido en la prórroga recibirán un apercibimiento público. Nosotros ya les estamos dando estos 15 días antes de que arranque el periodo electoral nuevamente para poder verificar la carga de la información. Caso contrario con aquellos partidos políticos de mayor tamaño y algunos pequeños, quienes recibieron un mérito debido a que cumplieron en tiempo y forma con la carga de información de orden público. El Partido Encuentro Social entra en un caso especial porque fueron informados por el Instituto Electoral de Quintana Roo de su pérdida de registro, por lo que la información que deberán proporcionar queda pendiente, pues el partido no cuenta con el personal y los recursos necesarios. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Transparente su información los partidos y le dan más tiempo. Bueno, pues ¿cómo quieren realmente salir ahora estos ahora sí, en esta crisis que existe de los partidos políticos, el no tener información
en cómo podemos confiar los ciudadanos en ellos, y ahora que pretenden, bueno, registrar a sus candidatos precisamente para contender en esta elección donde se va a renovar el Congreso del Estado. Bueno, pues si no ahora sí cumplen las reglas estos partidos dentro del tema de transparencia, pues ¿cómo vamos a tener confianza? Pues es que ahí lo dijiste todo. Todo ya viene mal de origen, ¿cómo nos van a poder gobernar entonces bien, no? Pues 2 más 2 dan 4, pues si vienen mal, ¿cómo van a gobernar? Pues es que tienen que transparentar todo. O sea, si no dan la información y lo publican en su portal de internet, bueno, pues no podemos confiar en ellos, pero ninguno, hablando en general. Vamos a ir a una pausa, regresamos, seguimos aquí en la mañana con más información. En lo que el Tribunal Electoral Federal resuelve dejar con vida o no al PES, su dirigente nacional, Hugo Eric Flores, ya anda armando su plan B en caso de que le cierren la llave del dinero. La fórmula es sencilla: cambiar de siglas, mudar la razón social del negocio y registrarlo como si fuera un nuevo partido, que en este caso pasaría de Encuentro Social a Encuentro y Solidaridad. La estratagema es legal, pero dentro de su legalidad tiene todo el tufo de la chapucería en busca de conservar el privilegio de extender la mano para recibir billete. Todo sea por la democracia. Amén. De acuerdo con ese paladín de la democracia y el buen decir que es Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León y ex candidato presidencial que juró repartir justicia cortando la mano a los ladrones y ganaba la elección, los habitantes del sur del país somos unos flojos buenos para nada, que si estamos como estamos es porque nos la pasamos tiradotes en la hamaca. ¡Aja la baraja! ¿Nos sabrá algo o nos habla el tanteo? Porque la última vez que anduvo por aquí, en época de campaña, se le veía muy sonriente y repartiendo flores, tirando piropos a diestra y siniestra. ¿O acaso lo dirá de ardido porque en el sureste votamos mayoritariamente por AMLO y a él casi no lo pelamos? ¡Qué mal perdedor nos salió el amigo Bronco! A ver cuándo viene a visitarnos. ¡Córtalas! Esa es la amenaza que le hará Catherine Ender Córdoba a Mara Lezama si no le muestra tantita más confianza en el asunto de la reapertura de Malecón Tajamar. La aguerrida activista, cabeza y rostro de Guardianes del Manglar Cancún, esa organización de ambientalistas considerados por algunos empresarios como los yihadistas del ecologismo, dice que si no le muestran mejores maneras, cortará todo acuerdo y diálogo con la presidenta municipal. Es decir, lo avanzado hasta ahora en torno a ese espacio de todos y de nadie podría, irónicamente, volver a empantanarse. Lo que en términos legales no resulta muy rentable, ¿o sí? Mientras tanto, en lo que el pleito sigue, tome la bicicleta, los patines o los tenis y acuda a recorrer las calles libres de edificios de la zona, porque si bien la idea es mantenerla de esa manera, uno nunca sabe y al rato podríamos ver grúas y plumas dominando el horizonte de Tajamar. Y ahora una pregunta: ¿qué tienen en común el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano? Bueno, aparte de ser partidos de oposición y encasillarse en eso que en política comúnmente se conoce como chiquillada, que los tres se portan mal y lo siguen perdonando. Y es que el Instituto del Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo dio 2 semanotas más de chance a los 3 partidos para cumplir con la transparencia informativa que se supone dedican y exigen en sus campañas. ¡Ah, qué poca congruencia! Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa.
Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, Bibliotecas en Casa. Una biblioteca es el espacio donde las personas revelan su personalidad a partir de la colección de textos o música que allí atesoren. Dado que este lugar es muy íntimo, debe haber una gran armonía sin dejar de lado las necesidades del principal usuario. El arquitecto Héctor Velázquez, quien ha diseñado diversos espacios residenciales donde esta habitación es protagonista, comparte los requisitos básicos para lograr el confort adecuado. El cuarto de la biblioteca en la ubicación de una casa es importantísimo, porque la biblioteca de alguna forma es un lugar privado, es un lugar en donde uno se tiene que aislar de los aspectos sociales de una casa, cuando realmente está inmiscuido en ver sus cosas, en leer, en escuchar música, pues uno tiene que estar en un lugar pues de lo más privado posible, ¿no? Una biblioteca no puede estar en un lugar asoleado, porque al tener demasiada luz los libros se echan a perder, libros, discos o lo que sea. O sea, el lugar sano para una biblioteca es normalmente un lugar sombrío, ventilado. La dimensión de este espacio no determina su funcionalidad o encanto, por lo que ya sea en una gran habitación o en una área reducida, lo más importante es la organización. El chiste del diseño de una biblioteca es poder saber dónde están las cosas. O sea, yo cuando veo algo, pues tengo que saber qué hay y tengo que recordar dónde está o qué guardé o etcétera, ¿no? Siempre pensó que las bibliotecas son personales, ¿no? O sea, mucha gente piensa que se acomodan por colores o se acomodan por tamaño o se acomodan por tema, pero el acomodo realmente es relativo. Cada uno y cada persona tiene su forma de verlas, de acomodarlas, y por eso cada quien compra diferentes cosas, y cuando uno entra a una casa y sabe leer de alguna forma esto, se da cuenta de quiénes son las personas que viven ahí. O sea, es un espejo, digamos, de su persona. Se recomienda utilizar mobiliario de diversos tamaños para que el acomodo sea lo más eficiente posible de acuerdo a la altura de los libros. También es sugerencia tener entrepaños movibles para modular el cupo de la biblioteca. La luz artificial toma un papel importantísimo. Si uno no tiene la iluminación adecuada, pues hasta flojera te da incluso llegar a leer o sacar un libro, etcétera, ¿no? No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV.
Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció que en el clásico entre Pumas y América no se marcó un penal en contra de Nicolás Castillo, lo cual lo asumen como una falla y parte de la autocrítica que deben tener. El VAR ha revisado 403 incidentes en 71 partidos del Clausura 2019. En otras noticias, la FIFA confirmó que habrá una investigación por el fichaje de Emiliano Sala, el delantero que pasó del Nantes al Cardiff City. El argentino murió cuando el avión que lo llevaba a Gales se estrelló en el mar. El presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, dijo que el club pagará si es obligado por contrato. Y ya para terminar, el miércoles inició la gira de promoción de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Daniel Jacobs. El combate que harán en el T-Mobile Arena de Las Vegas será el próximo 4 de mayo. Canelo habló sobre cómo está preparado para pelear durante los 12 rounds pactados, pero contempla la posibilidad de vencer a Jacobs mucho antes. Pues ahí está el cartón. Ahí está el cartón. Bienvenido a su cuarta transformación. Ahora sí que panistas, y algunos ya llevan más de 4 transformaciones, porque han andado en todos los partidos imaginables y si no los han inventado, y ya llevan 7 u 8 transformaciones. Han sido panistas, han sido priistas, han sido perredistas, han sido morinistas, pesistas, en fin. Unos han tenido muchas transformaciones, se transforman de izquierda a derecha, de ser de arriba a ser de abajo, en fin, lo que sea necesario con tal de agarrar hueso. Te perdieron una costillita, dicen, pero bueno, ahí tiene usted. Alistan reglamento ecológico en Tulum. Se tomarán acciones contra el rezago que dejó la pasada administración. El Ayuntamiento de Tulum implementará a la brevedad acciones para atender el rezago de la pasada administración y de esta manera obtener un desarrollo ordenado y con protección al medio ambiente. Gustavo Maldonado Saldaña, quien es el director general de Desarrollo Urbano y Ecología, expuso que las pasadas autoridades no generaron un reglamento de ecología a pesar de que se promueva Tulum como un destino sustentable. Por ello, la propuesta que tienen ya fue presentada y ha pasado varios filtros, los cuales son necesarios. Señaló que es un reglamento de primera generación en donde incluyen conceptos como la mitigación y adaptación al cambio climático. Los procesos de construcción después de determinados metros cuadrados tendrán que complementar obligatoriamente sistemas de captación de agua. También se está hablando de aislamiento térmico para reducir el uso de energía eléctrica. Incluso recordó que para lograr este ordenamiento se consensó entre las agrupaciones, organizaciones y diversos grupos colegiados, además de los 3 niveles de gobierno, quienes también brindaron sus respectivos puntos de vista para este reglamento, el cual se prevé puede estar siendo aprobado durante la primera semana o durante la primera sesión de Cabildo en el mes de marzo. El funcionario municipal también comentó que se ha iniciado una supervisión de la zona urbana de Tulum para de esta manera regular el tema de los bares y fiestas nocturnas, ya que el ruido que generan pues perturba la tranquilidad tanto de quienes habitan este lugar como de los turistas. De igual manera también abundó que cuentan con una propuesta del reglamento de imagen urbana a fin de lograr que las franquicias establecidas en Tulum y que no han respetado la denominación de pueblo mágico cambien sus fachadas y colores y de esta manera evitar la contaminación visual y auditiva. Para Luces TV, Omar Romero. Pues ahí tiene usted precisamente con esta polémica que se había venido causando en Tulum, que se había denunciado precisamente toda esta facturación ecológica, después de que en el Fitur se le había dado una medalla al presidente municipal por el excelente manejo precisamente sustentable que se le está dando a Tulum. Detrás de eso vinieron un montón de quejas precisamente de que no se está cuidando la ecología y bueno, ahora esto ha ayudado porque se están poniendo las pilas y ojalá y de veras logran que Tulum sea un municipio sustentable. Mire,
Si en todo el estado de Quintana Roo necesitamos precisamente sustentabilidad y entender que vivimos de la naturaleza y la debemos de proteger precisamente por todo lo que nos da, uno de los lugares más sensibles es Tulum, precisamente por ser la sede, por decirlo de alguna manera, de los ríos subterráneos. Es la parte más neurálgica, donde más ríos subterráneos hay en el estado de Quintana Roo, aunque de ahí se derivan y también invaden otros municipios. Lo principal, digamos, que es Tulum. Así es que qué bueno que se estén poniendo las pilas y que apoyemos todos, porque necesitamos el ejemplo y de ahí ir haciendo que esto se logre en todo el estado. Y bueno, disminuye arribo de turistas Spring Breakers procedentes de Estados Unidos a playas de Cancún. El Spring Break es uno de los eventos más esperados por miles de personas que acuden a vacacionar a sitios principalmente de playa para celebrar el inicio de las vacaciones en los Estados Unidos. Sin embargo, este tipo de mercado turístico ha disminuido considerablemente en los últimos años en las playas de Cancún. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo. El Spring Break en su origen, los destinos de Estados Unidos, en la Florida, donde lo recibían, estuvieron rechazándolo hasta que emigró de manera masiva a Cancún, a Puerto Vallarta, a Jamaica, a Aruba. Y desde hace unos 6 años para acá, en el afán de recuperar ese mercado doméstico, este año no ha sido la excepción. En los días previos al inicio de la campaña, Recia. Flota Ocampo reconoció que cada año, semanas antes de iniciar el Spring Break, incrementan el número de publicaciones donde se advierte del peligro de visitar las playas mexicanas para que adolescentes y jóvenes pasen sus vacaciones. Es muy difícil precisar porque ya no vienen organizados los Spring Breaks en 4 o 5 mayoristas que los controlaban. Ahora, desde hace unos años, a través de las agencias de viaje en línea, la gente compra sus paquetes y vienen sin que podamos contabilizar precisamente el número. Se estima entre 15 y 20 mil que lleguen, cuando tuvimos años de tener más de 100 mil. Asimismo, precisó que comparado con años anteriores, donde empresarios mayoristas se encargaban de organizar y ofrecer paquetes para los vacacionistas, hoy en día este servicio ha pasado a mano de las agencias de viajes, quienes se encargan de ofertar este evento, por lo cual resulta complicado precisar el número de personas que arriban a las playas específicamente para esta actividad. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Ok, pues ahí tiene usted precisamente como esto de los Spring Breakers, pues mire, como se están llenando los hoteles también y la industria turística sigue boyante, la verdad es que la ocupación sigue alta. Mientras la ocupación siga alta, yo diría pues que bajen un poco los Spring Breakers, no le cae mal a nadie porque también pues hacían destrozos. Mientras otros segmentos vayan ocupando precisamente sus lugares, que de alguna manera se ha venido dando. No hay que desestimar a ningún segmento, lo entiendo, pero bueno, insisto en que si tenemos ocupación de estos segmentos y este segmento que es un poco revoltoso, por decirlo de alguna manera, disminuye, pues mientras estemos llenos por otros segmentos, todo va bien. Fíjese usted que correrá tren por pueblos indígenas. Bueno, esto ya se lo habían mencionado. Y cruzará, estoy hablando por supuesto del tren Maya, y cruzará por 50 poblaciones solo entre Cancún y Valladolid. El Tren Maya pasará por 165 comunidades indígenas en Yucatán. Las poblaciones originarias están en la ruta donde se construirán las 4 estaciones para integrar un recorrido de 348 kilómetros por ese estado. El plan turístico que impulsa el gobierno federal cruzará pastizales, selva y terrenos destinados a la agricultura. En Yucatán, los mayas son la 4ª parte de todos los habitantes que tiene el estado. El 99% habla su lengua originaria, de ahí que sean el grupo indígena mayoritario, por encima de poblaciones xol, mije
o zapoteco. El tramo ferroviario con más presencia de poblaciones mayas en Yucatán estará entre Cancún y Valladolid, con 50 en apenas 61 kilómetros. El Atlas de los Pueblos Indígenas de México revela que entre Izamal y Mérida hay 38 comunidades originarias en un recorrido de 57 kilómetros. De Mérida a Campeche hay otras 33 en una ruta de 101 kilómetros. En 60 kilómetros que unirán a Valladolid y Chichén Itzá hay otras 25, y de la zona arqueológica a Izamal otras 19 en 69 kilómetros. El Tren Maya tendrá estaciones en Valladolid, Tinum, Izamal y Mérida. En todos estos sitios la presencia maya suma 128,000 personas. Mérida tiene más de 830,000 habitantes y 9% habla alguna lengua indígena. Valladolid suma más de 74,000 pobladores y la mitad es originaria. Izamal registra 25,980 personas y 35% son nativos. En Tinum existen 11,000 habitantes y el 60% son mayas. De acuerdo al INEGI, la Blanca Mérida tiene presencia maya en 9% de su población, Valladolid en la mitad, Izamal en 35% y Tinum en casi 60%. Informó para Luces TV Marco Antonio Barrera. Pues ahí tiene usted todo lo que se viene precisamente con el Tren Maya. Y bueno, este tren, fíjese usted, va a tener, a recorrer 348 kilómetros. Estoy hablando, por supuesto, de esta es de la zona de Yucatán. Sí, así es. De la zona de Yucatán, no de Quintana Roo. O sea, de Quintana Roo a Yucatán va a ser de 348 kilómetros este recorrido. Va a pasar por 165 comunidades y va a tener 4 estaciones. Va a haber un tramo, Cancún-Valladolid, de 61 kilómetros, cruza 50 comunidades, después seguirá de Valladolid a Chichén Itzá, que es una distancia muy similar, de 60 kilómetros, casi exacta de lo que es Cancún a Valladolid, de Valladolid a Chichén Itzá, y va a atravesar por 25 comunidades, y después de Chichén Itzá a Izamal, 69 kilómetros, y cruza 19 comunidades. De Izamal a Mérida, 57 kilómetros de distancia, cruza 38 comunidades, y de Mérida a Campeche, 101 kilómetros de distancia y 33 comunidades, Normita. Fíjate que esta información que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de Yucatán, bueno, pues sin duda el proyecto del Tren Maya va a ser un detonador muy importante para lo que es el sureste de nuestro país. Y como ayer mencionábamos en Luces del Siglo, que además este gran proyecto, pues obviamente en estas zonas donde hay un tema de pobreza y pobreza extrema, va a ser un detonante de verdad incalculable en todo el desarrollo de esta zona, porque si bien va a ser una promoción turística para nuestro país, este recorrido de este gran Tren Maya, lo que va a detonar en economía, en negocios alrededor de este gran proyecto, pues sin duda va a ser un detonante muy importante para esos rezagos que se tienen actualmente de pobreza extrema. Finalmente, este tema es que, se pongan de acuerdo las autoridades con la gente que es propietaria de la tierra, llámese ejidos, y donde además también ya lo anunciaron el presidente de la República. Ellos van a ser partícipes de de gran desarrollo, en donde ellos también van a intervenir, incluso para poder darles también y tener algún tipo de negocio en estas zonas, que esa es la pretensión, por lo menos, o lo que se ha dicho, ¿no? Así es, que hay que saber hacerlo, porque por supuesto, ¿usted cree que no ya hay coyotes ahorita por todas esas zonas? Por supuesto. Tratando de ver cómo compran o cómo presionan para que les den precisamente tierras, porque ahora están visualizando y previendo precisamente que va a subir mucho su valor, y bueno, ahí es donde tienen que estar precisamente atentos los organizadores de todo este esquema, porque si no, luego va a haber pleitos. Luego va a salir la comunidad y decir, no, eso era nuestro, pero nos los quitaron un poco antes del Tren Maya, y van a empezar a cerrar entonces la vía del tren. Imagínense todos los conflictos sociales que se pueden dar. Entonces tienen que hacerlo de verdad
llegando y enterándose de que son los verdaderos dueños de la tierra para que después no haya problemas, porque el coyotaje, mire, en este país somos expertos precisamente en andar viendo por dónde, incluso ver que las líneas férreas vayan por los lugares idóneos, no por el rancho de mi compadre, porque así se hacía en México. De repente veo una carretera que iba recta y la lógica es que fuera hacia tal punto y sin embargo tiene una desviación rara porque tenía que pasar por el rancho del compadre del presidente o cosas así, ¿no? Entonces esto esperemos que eso no se dé ahora. Que contemplar para que no pase. Así es. Y bueno, le damos, antes de irnos, ya nos está terminando el tiempo, Rodrigo, tenemos una información de última hora que nuestro reportero Erlindo nos está mandando desde la ciudad de Chetumal, y es que hay una protesta y esto una protesta de padres de familia, y esto es debido a los robos recurrentes que existen en la escuela primaria Benito Juárez allá en Chetumal. En este momento, padres de familia tomaron las instalaciones, se impidió el acceso a más de 500 alumnos del turno matutino, y esto es por consecuencia de que la semana pasada el robo a 8 salones cuando causaron boquetes y vandalizaron los salones, delincuentes hurtaron hasta los trabajos manuales de los alumnos para venderlos como chatarra. Y un grupo de aproximadamente 50 familias, ahí la vemos las fotos, yo creo que son más de 50, 50 padres de familia impidieron el acceso a maestros y alumnos. Exigen que haya seguridad para el plantel, sobre todo ahora que viene el megapuente. Pues sí, hay que recordar que aquí hoy, ya inician las fiestas de carnaval, lunes y martes no va a haber clases. Y entonces, pues esa es la protesta que están haciendo es que los padres de familia. Compran los útiles, los implementos que los niños necesitan para las escuelas, y ahora resulta que en la escuela se los roban, ¿no? Que entran los delincuentes a robarse esto y ¿qué pasa? Les dicen, pues se los robaron, tienen que ustedes volverlos a comprar. Y entonces los padres de familia dicen, oye, no, ya estuvo bueno y por favor que haya seguridad en la escuela, sobre todo ahora que va a estar 4 días solas y que no vayamos a regresar y que falten los implementos necesarios para que nuestros hijos estudien. Mira cómo está la cosa de mal, que hasta las escuelas que en Quintana Roo, que son escuelas austeras, son también víctimas de delincuencia, hasta los trabajos, hasta los proyectos, para venderlos como chatarra. No, y aquí el tema es que pues han hecho denuncias y se han identificado incluso los presuntos responsables de estos robos, pero pues la autoridad no ha procedido por no haber flagrancia. Ese es el tema, o sea, como no los agarran en el momento, pues entonces no hay... ¿Y qué pasó con los investigadores? Que pueden investigar y precisamente perseguir a los delitos. Y entonces, una vez más, esto se da por la impunidad. Ahí tiene usted, se cometen delitos, no se les da seguimiento, la gente se siente indefensa, se siente que hay impunidad y mire, ahí está la reacción social. Bien por ellos, bien por la gente de esta escuela, por los padres de familia que dijeron hasta aquí, y exigimos a la autoridad precisamente que dé garantías de que haya seguridad en las escuelas, porque ¿qué va a pasar después? Aquí vienen nuestros hijos y no tenemos seguridad de ningún tipo. No, y en lo que va de este año 2019 ya van 3 robos a la escuela. Imagínese usted. Bueno, pues que hay en esa escuela, ¿no? Que hay imagínense, 3 veces robo y las autoridades, hasta que la gente no sale y le cierra la escuela, entonces sí se empiezan a presentar y entonces sí empiezan, ahora sí está lleno de policías, porque hay padres de familia. Si son ladrones, no hay policías. Es que es el tema, o sea, tienen que, ahora sí, una vez detenidos los presuntos culpables, que los hagan en flagrancia, pues eso no va a ser. Mientras llega la autoridad y mientras llega, olvídese, eso ya se pela. Pero bueno, es parte de las incongruencias que vemos en algunos lugares como es ahorita en la ciudad de Chetumal. En fin, pues ya nos vamos, doctor, ya nos quedamos con mucha información. Nos vamos ya. Pues muy bien, muchas gracias a usted por su atención y nos vemos el día de mañana. Así es, pásale usted bien, que tenga un excelente jueves. Fin de mes de febrero.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.